Muy buenos días, mis hermanos y mis hermanas. Esta mañana venimos, mañana de sábado, de Santo Sábado, venimos muy contentos para hablar de la palabra del Señor. Quiero traer a ustedes un tema, ustedes saben que siempre hablo relacionado al tema. Estamos hablando la verdad presente, la verdad del fin, la verdad del tiempo del fin. Sin embargo, esta verdad del fin está tan ligada al Evangelio de Gracia. Es el Evangelio de Gracia en realidad. Por eso la sierva del Señor, cuando le preguntaban si el mensaje del tercer ángel era la justificación por la fe, ella dijo que sí. Y cuando usted lee el mensaje del tercer ángel, usted ve que está delatando a Babilonia, a la ramera. Ha caído la Babilonia, ¿verdad? Ha caído la gran ramera. ¿Y por qué? Porque todo el Evangelio está dado, está escrito, está inspirado para que los profetas y los apóstoles y todos los que escribieron la palabra del Señor lo escriban por una persona, por un ser, ¿verdad? Que todo lo sabe, que sabe el fin desde el principio. Muchas veces como pueblo se piensa, y algunos piensan que, bueno, dice Apocalipsis en la última iglesia, que es una iglesia tibia, que el Señor la vomitará de su boca, y que está desnuda de su espíritu, de su presencia, y es pobre, es la más miserable de todas, dice en la versión judía, y pobre, ciega, miserable más que todas, desnuda. Y ya nos recomienda que compremos el oro de la fe del Espíritu en realidad, porque el oro en el templo, en el tabernáculo, es y tomando Zacarías 4, que dice que el aceite como oro fluía, y en el santuario, en el tabernáculo, así era, el aceite sube y las lámparas arden, ¿verdad? Entonces, ese aceite es el aceite del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es la naturaleza divina de nuestro Padre. La naturaleza santa, justa, perfecta y buena de nuestro Padre. Y es nuestro Señor Yeshua también, ¿verdad? Hemos hablado de esto. Pero la palabra, Elena de White dice de nuestro Señor Jesucristo, Él es la palabra, el pensamiento audible de nuestro Padre, porque es su naturaleza divina. Nuestro Señor Yeshua es la naturaleza divina de nuestro Padre. Por eso es que ahora podemos comprender más las palabras cuando dice la imagen misma de su sustancia. De su sustancia. Y su sustancia es su espíritu, ¿verdad? Su naturaleza divina, su naturaleza. Y divina no en el sentido de eternidad, como muchos piensan que solamente es Dios porque Él vive eternamente. Todos los seres en el cielo viven eternamente. El Padre es el que de Él mana toda la vida, ¿verdad? Y el Señor nos da representaciones que podemos comprender simplemente en Apocalipsis 21, 22, donde está 21, donde está la ciudad y el trono de Dios, el trono de nuestro Elohim, de nuestro Yahweh. Y entonces de ahí sale el río de agua viva. Este es el río de agua viva. Este es el símbolo de su espíritu, de su naturaleza divina, que es su ser, su santidad, todo lo que Él es en su corazón. Y eso es su Hijo. Todo lo que Yahweh es en su corazón, así es Yeshua. Es el mismo espíritu. Por un mismo espíritu, dice Pablo, somos todos santificados, el espíritu de nuestro Padre. Así está después el árbol de la vida ya en el plantado, ¿verdad? En el costado, las riberas del río.
¿Y qué pasa? Dos troncos, ¿verdad? Uno a un lado y otro a otro. Dos árboles individuales, pero unidos por la copa. Dos árboles. Y estos árboles dice que son para sanidad de las naciones y son para nosotros, ¿verdad? 12 frutos a su tiempo. Todo es simbólico en las visiones, mis hermanos. Y el árbol de la vida es nuestro Señor Yeshua. Dos troncos, dos personajes, el espíritu y el sumo sacerdote humano. Dos personajes, un solo Mesías. El Señor lo ha escogido así. Son tres personas. Son tres dignatarios celestiales en el cielo. Pero es un solo Dios verdadero, ¿verdad? El Padre, el Santísimo Padre, de quien fluye la vida, de quien fluye la naturaleza divina, que es la que nos hace sus hijos. Es su simiente incorruptible. Porque la salvación, el evangelio de salvación nos ha sido dado en cuanto al marco de la simiente incorruptible de Dios, que es nuestro Señor Yeshua. ¿Por qué? Porque el Señor Yeshua es la naturaleza divina del Padre, el Espíritu Santo del Padre es la simiente incorruptible de nuestro Señor. Incorruptible. De manera que cuando vino en el cielo, él vivió como un espíritu, ¿verdad? Porque él es todavía. Pero estamos hablando en cuanto estaba en el cielo, ¿verdad? Con su Padre desde la eternidad, desde siempre. Él fue el primer bebé del Padre. El primogénito y el unigénito, porque toda su naturaleza del Padre estaba en su Hijo. Uno con el Padre. Y este Mesías, el Señor, este Hijo, este era el acuerdo entre el Padre y el Hijo para venir a crear después la humanidad. El acuerdo entre dos de que cómo salvarían a la humanidad. Y entonces el Padre de los Espíritus, el Dios de los Espíritus, Apocalipsis 22:6, habló con su Hijo Espíritu, ¿verdad? Y le dice, vamos a salvarla, vamos a trabajar en esto de la humanidad, ¿verdad? Estoy hablando mis palabras, ¿verdad? Pero ellos hicieron un acuerdo. ¿Cómo salvar la humanidad? Y el Hijo, que tenía su personalidad como un ser angelical, porque lo podemos ver en la Escritura, el arcángel Miguel, el ángel de tu pacto, el príncipe de los príncipes, el ángel de Jehová, el ángel de Yahweh. Él es nuestro Señor, Él es Yeshua, Él es nuestro rey de la simiente de David, nuestro rey humano. Pero el Rey de Reyes, el Señor de todos los reyes, es nuestro Padre eterno. Así, entonces, nuestro Señor Yeshua se despojó completamente de lo que Él era. No más un ser angelical, no más un ser espíritu. Ahora vino ese espíritu a encarnarse. Ese ser celestial, esa naturaleza del Padre. Nosotros pensamos en Jesucristo y nada más, pero tenemos que pensar en el contexto de quién es nuestro Señor Jesucristo en realidad. ¿Quién es? En el principio, antes de que trajera a la existencia a su Hijo, era solamente el Padre y su naturaleza, su espíritu, ¿verdad? Y de su espíritu de bondad, de amor, de compasión, de misericordia, de juicio, de justicia, de salvación. De allí Él trajo a la existencia a su Hijo. De ahí trajo al primero ser espíritu. El primogénito, el unigénito, porque venía de él. Venía de él, de su naturaleza, espíritu. Y ahora este ser
glorioso, nuestro glorioso Miguel, que tan solo levantar su brazo termina con todas las naciones. Zacarías 2, yo levanto mi brazo y son todas hechas polvo, ¿verdad? Basura. Así de poderoso es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Yeshua, porque es el poder de Dios. Y la voz de Dios es la expresión de nuestro Padre Santísimo. En realidad Elena de White dice, es el Padre encarnado. Es el Padre en carne, en humano. El Padre vino en su naturaleza divina y su Hijo, y luego su Hijo se despojó y vino y se hizo hombre. Vino y fue puesto en el vientre de María, ¿verdad? Y ahora nace. Y no fue puesto un ser, vino a nacer como un ser humano, exactamente como somos nosotros, solo con esta naturaleza pura y santa, la naturaleza del Padre. Esta era la divinidad de nuestro Señor Yeshua, la naturaleza divina de nuestro Padre. Su naturaleza en su arcángel, su naturaleza en Jesucristo ahora. Dos personajes, el Hijo Espíritu y el Hijo humano. Por eso los sacrificios también reflejan a los dos hijos, vamos a llamarles. A los dos hijos, dos personajes, el Hijo Espíritu y el Hijo humano. Pues este Hijo humano, siendo el pensamiento de Dios audible de nuestro Elohim, siendo la voz audible de nuestro Elohim, de nuestro Dios, Él fue el que escribió, Él fue el que planeó todo el plan de salvación, dice la sierva del Señor, la historia de la redención. Él fue, y también lo dice en Review and Herald 1890, por ahí. Él fue el que planeó todo el plan de salvación, y Él fue el que se lo fue dando a los profetas, y Él fue el que daba todo a los profetas lo que debían hablar. Por eso es tan importante poner atención a la palabra. Se adulteró el entendimiento de la palabra porque los pastores, y yo recuerdo esa enseñanza, y esa gloria al Señor que como que se borró de mi mente y ahorita me trae a la memoria. Que cuando nos decían, la Biblia fue escrita, fue inspirada por el Espíritu Santo, pero es escrita por seres humanos. Porque esta es una cuña de entrada, una cizaña de entrada para poder justificar cualquier movimiento que ellos, es que ellos estaban errados, él estaba pensando conforme a esto. Y nosotros hablamos y pensamos también, y muchas veces alteramos la palabra del Señor, y eso no está bien. La palabra de Dios es inspirada por Dios, y nosotros debemos tomar los testimonios de Dios, porque cuando el profeta habla, y nosotros lo podemos ver, cuando el profeta habla palabra del Señor, está transmitiendo solamente palabra del Señor. Cuando dice, así dijo nuestro Señor, así me fue dicho, así. Cuando el profeta está escribiendo de inspiración del Señor y escribe por sí mismo, ¿verdad? Está inspirado por la naturaleza, el Espíritu del Señor en él, y está escribiendo, pero siempre está bajo la influencia del Señor. Sí, por eso Pablo especifica bien claramente, lo digo yo. Y cuando habla acerca de las cuestiones de la mujer en la iglesia y esto, dice, lo digo yo. ¿Por qué? Porque él no está dando una específica declaración de Dios. Está dando lo que él entiende de acuerdo a la inspiración y a lo que él ha aprendido de nuestro Dios. Pero nosotros no tenemos
derecho de cambiar la escritura. Él, nuestro Señor Yeshua, le dio las palabras a los profetas, las palabras que hablaran, y las sigue dando. Un profeta tiene la obligación de decir así dice el Señor y decir exactamente lo que dijo el Señor. Eso es lo que debe decir. Exacto. Ahora, cuando nuestro Señor estuvo en la tierra, en Juan capítulo 6, usted puede leer cuando los hombres le tentaban, porque él decía, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decía, ¿cómo puede ser esto, verdad? Y entonces ellos no entendían, ellos no comprendían. Y uno le decía, lo retó, lo acosó tanto que dice el Señor, yo tengo muchas cosas que decir de ti, pero yo no hablo mis propias palabras, solamente hablo las palabras del que me envió, mi Padre. Esa es la forma en que el profeta habla. Por eso es que en alguna parte se le llama también a Jesús profeta, porque él hablaba las palabras de su Padre, no las propias. Entonces, bajo esa premisa, bajo esa ancla que no debió haberse movido, pero que la teología de los tiempos fue cambiando para insertar y para poder diluir la palabra del Señor. El plan del demonio en seres finitos. Entonces cambió, disminuyó, apagó el poder del Evangelio. Y esto es lo que predico comúnmente, el Evangelio tal como está en la palabra. Es un Evangelio de poder, que la iglesia se ha perdido, porque el poder del Evangelio está en la persona, en la naturaleza que habita a nuestro Señor Yeshua. Está en el poder del Altísimo, en el Espíritu del Altísimo, en el Espíritu Santo. El poder está en Cristo, por eso, porque Él es la naturaleza del Padre. Y mis hermanos, yo les he hablado todo esto porque ahora el tema es muy cortito también, y yo ni sabía lo que iba a hablar. La verdad, ustedes ven, yo no traigo nada escrito, es solo mi palabra. Pero yo le pido al Señor que me dé palabra Él, y que sea su palabra y no mis palabras. Y yo así lo creo. El Señor quiere hablarnos. La razón de todo esto que les digo es esta. Porque así como el Señor puede ver el fin desde el principio, nuestro Padre Celestial ve el fin desde el principio. El fin. Él puede saber, Él sabe exactamente cómo terminaría todo. Y lo fue dando de tal manera que nosotros hemos ido viendo todo el cumplimiento profético a través de toda la escala profética, de todos los años proféticos. Lo hemos visto, ¿no es cierto? Sí lo hemos visto. Hasta el cumplimiento de los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8, cumplidito. Y de ahí para acá tiene que verse cumplidito también. Porque el Señor, así como vio en el pasado, así ve el futuro. Para Él era futuro, y para Él es el pasado, el presente, y para Él es aquí, tenerlo en su mente, allí enfrente de Él. Él sabe que la Odisea, Él sabía ya siempre cómo iba a terminar la humanidad. Él sabía en lo que iba a caer tan bajo la humanidad. Él sabía que su pueblo iba a ser lo que ha pasado con el pueblo cristiano masacrado y todo lo que ha pasado. Pero Él sabía que de ahí iba a salir este grupito después de 1844. Iba a responder a alguien. Entonces sus ángeles están allí tratando de ayudar y traer a los que en el corazón quieren verdaderamente, aman verdaderamente al Señor. Y así, cumpliendo, llenando la profecía,
trayendo al pueblo de Dios, porque la lucha entre el bien y el mal es solamente sacar al pueblo del Señor de la oscuridad de las tinieblas, de la ignorancia y la oscuridad del mundo en el cual el demonio mete a todo el mundo. Las tinieblas, la desgracia, la maldad y todo lo demás que conocemos muy bien, y más en este tiempo. El Señor sabía, el Señor ve. El Señor ve que Él conoció el plan del enemigo desde antes que estuviera en la mente, ¿verdad? Él conocía, Él sabía cuando trajo a Luz Bella y lo formó. Él sabía. ¿Por qué lo formó y por qué dejó que entráramos en esto? No es el tema ahora, pero lo he dicho antes. Porque el Señor está trayendo para sí, era necesaria que nosotros, si no era necesario y meternos en esto, el Señor nos hizo puros y santos, así como nuestro Señor Yeshua. Solamente seres humanos, no seres angelicales, como los ángeles, no. Mucho menos como nuestro arcángel Miguel, ¿verdad? Mucho menos. Pero nos hizo limpios, puros, puso en nosotros su naturaleza divina, la misma que nuestro Señor Yeshua tiene. Puso en nosotros su espíritu, nos rodeó, Adán y Eva estaban rodeados de luz, así como los ángeles. Y al momento de pecar, la luz se fue de ellos. Se fue. La naturaleza divina ahora tuvo que salir. Estaba allí su ser, pero ahora estaba contaminado. Ya no más eran puros. De eso se trata la salvación. No se trata de venir y sacarnos porque estamos sufriendo mucho. Se trata de venir y salvarnos de las manos del enemigo. Él puso su naturaleza en Adán y Eva. Él pone su naturaleza en todos los seres humanos. Una naturaleza diabólica, llena de pecado y llena de maldad. Y el plan que el enemigo tiene desde el principio ha sido firme en ese plan. ¿Por qué? Porque sabía que así él puede llevar a las masas a la idolatría. Y lo ha trabajado conforme a las culturas que se van formando, lo ha ido adaptando hasta llegar a nuestro tiempo. Todo el Señor lo sabe. Por eso es que la Odisea es perfilada como la iglesia que es. Una iglesia que se siente rica, que se siente llena de conocimiento, que se siente una mujer ya vestida de sol y lista para recibir al esposo. Y sin embargo el Señor le está diciendo, tú no eres más que una miserable, la más miserable de todas, dice esta versión. Dice, pobre, ciega, desnudo. Y nos aconseja comprar el oro puro sin dinero, ¿verdad? Comprar el oro que corre por la menora del santuario. Su naturaleza divina, su espíritu. Porque es entonces así como estaremos, ves cómo estamos vestidos. Ahora teniendo el espíritu de nuestro Señor en nuestro corazón. No dice Pablo, habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Por qué? Porque el Jesucristo, nuestro Salvador, es el Espíritu del Omnipotente. Por eso, es el Espíritu de Yahweh, nuestro Señor, nuestro Elohim. Y sin Él estamos desnudos. Pero el Evangelio cristiano de todo el mundo ha predicado un Jesucristo Dios, un Jesucristo que es Dios de alguna manera, y lo elaboran, ¿verdad? Sin que esté con un así declarado, así dice Yahweh, y es otro Dios, y luego hacen de la naturaleza divina del Padre otro Dios, y hacen tres dioses.
De eso fue culpable la Iglesia Popular, el papado desde tiempos de Constantino y desde antes. El plan del enemigo viene desde lejos, viene desde la Torre de Babel y desde antes, siempre lo ha tenido y lo ha ido desarrollando. Por eso es que el Señor puede saber exactamente lo que es para nosotros. Y por eso es también, porque es el mismo plan del enemigo, es el mismo trend, como dicen, la misma forma de trabajar en cada generación ha sido la misma, con los mismos dioses paganos, con las mismas culturas paganas, con todo lo mismo hasta que llega al tiempo apostólico y el Espíritu del Señor, porque ahí estaba con los discípulos la naturaleza divina del Padre, el Espíritu del Padre con los discípulos. Por eso el Señor en Juan 14 les dice que Él estaba allí con ellos. El Espíritu de gracia estaba con ellos, está con ustedes y estará con ustedes. Y es otro también, ¿por qué? Porque es el Hijo Espíritu del principio. Porque no es el ser humano, es el ser espíritu. Y cuando nosotros nos levantemos de los muertos, Juan 6 al final dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Nuestro Señor crucificó la carne en el Calvario, crucificó allí en su cuerpo muerto, se crucificó nuestra naturaleza carnal. Y si nosotros creemos en esto, este es el poder del Evangelio. Que nuestra naturaleza pecadora, nuestra naturaleza carnal que fue puesta sobre nuestro Mesías, fue clavada en la cruz. Y fue muerto, completamente muerto. No era un Dios medio muerto, era muerto, un ser humano muerto en la cruz del Calvario. Con la naturaleza divina del Padre, con el Espíritu del Padre, como Él desea que nosotros lo tengamos. Cuando Él se levanta de la tumba, ahora sí, el Espíritu, que le dice nuestro Señor en Juan 17 a su Padre, le dice, Padre, ay, yo quiero, Padre, tener esa gloria. Dame la gloria que tenía contigo antes que el mundo fuese. La gloria de ser el ser del Padre, el corazón del Padre, el Espíritu del Padre, la palabra del Padre, la voz audible del Padre. Y así nuestro Señor se levanta de la tumba, ¿verdad? Ahora lleva la humanidad, pero la humanidad será elevada. La historia de la redención dice también en el mismo capítulo de la caída de Lucifer, o tal vez en el siguiente, el principio, dice que nosotros seremos elevados a la altura de los ángeles. En otra parte, en el Deseo a todas las gentes, Elena de White dice que Jesucristo comparte su divinidad, compartirá y comparte su divinidad con nosotros. Su divinidad, su Espíritu Santo, su naturaleza divina. Porque Él es un ser individual también. Él es un ser individual y con la naturaleza de su Padre. Y ahora Él nos da su naturaleza a nosotros, que es su naturaleza divina. Esa naturaleza santa, pura, misericordiosa, justa, piadosa, nos da su naturaleza. Y entonces, si nosotros recibimos a nuestro Jesucristo, así como lo predica la palabra, así como dice Zacarías, así como dice Pablo,
que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, entonces nosotros podemos tener en nosotros el poder del Evangelio, que es el Espíritu del Señor. Y así es como el Espíritu del Señor, nuestro Yeshua, viene a vivir y a morar en nuestros corazones. Yo he aprendido mucho desde que empecé a estudiar y ustedes pueden ir viendo y pueden ir viendo la progresión en lo que el Señor nos ha ido mostrando. Porque yo no pretendo saberlo todo. El Señor nos muestra cada vez más de su palabra. Y dice la palabra que nosotros iremos como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Y esto es hasta la meta, como dice la Biblia judía, Hebreos, que vamos a llegar a la meta, a la perfección, dice la Valera, a la meta de la perfección que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La única esperanza de gloria es que Cristo, que Yeshua, esté formado en nuestros corazones. Que su carácter, su ser misericordioso, piadoso, bondadoso, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de bondad, porque es en la naturaleza del Padre, es el Espíritu del Padre. Que esté en nosotros y seamos nosotros así como Él es Yeshua. Seamos nosotros así como Él es Yeshua, pero siendo a la vez la naturaleza del Padre. Así es como el Padre engendra a sus hijos. Así es como el Padre engendra hijos, poniendo en ellos su naturaleza divina. Porque les transmite todo lo que Él es, nos transmite todo lo que Él es en cuanto a su carácter de amor, sus rasgos interiores de su corazón nos son dados. Y entonces somos hechos hijos de Dios. Y si no tenemos ese espíritu de nuestro Cristo, el espíritu del Padre, por eso dice Juan 14, que si somos obedientes y si creemos ese evangelio que Juan 14 predica, porque ese es el mandamiento que está dando allí. Si lo creemos, que Él es uno con su Padre, entonces vendrán los dos y harán morada en nosotros. ¿Por qué los dos? Porque es el mismo espíritu. Es el mismo espíritu. Pero claro, nosotros amamos a nuestro Padre Celestial porque Él es nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro dador de vida. Y amamos a nuestro Yeshua con todo nuestro corazón por lo que ha hecho por nosotros. Amamos a nuestro Padre por lo que ha hecho por nosotros. Por darse a sí mismo en su Hijo. Por darse a sí mismo para arrancarnos del pecado, porque no había manera, no hay manera de arrancarnos del pecado a menos que el Espíritu del Señor esté en nosotros. No hay manera. Puede el que se siente justo y darse golpes, yo hago, yo soy, yo todo. Sus justicias son como trapos de menstruo, dice Isaías. Y bueno, imagínense la introducción. Es solamente el Salmo 106, es un salmo larguito, pero es un solo capítulo que yo quiero traer a ustedes. En el contexto de que nuestro Señor, que diseñó el plan de salvación, nuestro Señor, el Espíritu que habló a los profetas es el Espíritu del Señor. La palabra audible de nuestro Padre, nuestro Señor Yeshua, que manda a sus ángeles con el mensaje exactito, y los ángeles dan las palabras exactitas. Ellos son los espíritus ministradores y ellos vienen y nos dicen dicen a los profetas la palabra de Dios. Ellos vienen y nos inspiran lo que hayamos que hablar, nos dicen lo que hayamos de hablar. Porque nosotros estamos en comunión con el cielo porque el Espíritu del Señor está en nosotros. Está en nosotros. Entonces, conociendo cómo el Señor habla
y sabiendo que es este enemigo del Señor, enemigo de Dios, enemigo de Jesucristo y enemigo nuestro, ¿verdad? Ha tenido este mismo tren de trabajo, lo ha ido adaptando a cada uno para sacar al final esta grande abominación de proporciones gigantes tan enorme y tan grande que que no la ven. Para las personas es algo, ay, es que es Dios, ¿verdad? Es Dios. Porque es que en las visiones de Daisy Escalante, cuando ha aparecido cuando fue referente al papado, a la bestia, ¿verdad? Aparece con tres coronas. La escritura también habla en Apocalipsis, ¿verdad? Tres coronas. Tres espíritus a manera de ranas. Tres poderes finales trabajando también. Pero el engaño del enemigo ha sido tan astuto que ha suplantado a Dios y la gente no se dio cuenta. Se lo cambiaron por medio de martirio, de sangre y de todo en el tiempo de angustia, en el tiempo de prueba, de tribulación de la iglesia apostólica, cuando fue arrasado todo el cristianismo, casi destruido completamente, las Biblias casi exterminadas. Todo lo que con tanto trabajo los reformadores hicieron, ¿verdad? También eran quemadas. En Francia quemaron todas las Biblias que encontraron. Pero conociendo que el Señor sabe todo, nosotros tenemos que creer lo que la sierva del Señor dice. Dice que el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es el Evangelio en promesa y el Nuevo Testamento es el Evangelio en la explosión de la realidad. Estoy hablándoles en mis palabras porque no recuerdo el decir. Está en Review and Herald del 890. El Nuevo Testamento es el poder del Antiguo Testamento. Nada cambia. Es la misma palabra. El Nuevo Testamento podemos descubrir y abrir el poder del Señor para nosotros. Entonces así creámosle al Señor. Todo lo que pasó Israel es nuestra experiencia también. Y ahorita en este salmo es lo que quiero mostrarles a ustedes. Salmo 106. Y dice, dad gracias al Señor, a Adonai, porque Él es bueno, porque su gracia continúa para siempre. ¿Quién puede expresar los hechos portentosos del Señor, de Adonai? Omnipotentes, los hechos omnipotentes del Señor. O proclamar completamente su alabanza. ¿Quién puede? En realidad estamos cortos todo el tiempo, porque si conociéramos, mientras más conocemos, pues más le adoramos y sentimos tal reverencia y tal amor y tal devoción. Pero mientras más le conocemos, porque para conocer a nuestro Dios lo vamos a ir conociendo por toda la eternidad. Pero es nuestro privilegio conocer aquí todo lo que nos dice de Él, ¿verdad? Pero ¿quién puede alabarle con justicia? Tristes mortales que ni siquiera tenemos el conocimiento del Señor y sin embargo Él nos ama. Cuán felices son aquellos que actúan justamente, quienes siempre hacen lo que es correcto. Versículo 4. Recuérdame, Señor Adonai, cuando tú muestres tu favor a tu pueblo. Manténme en mente cuando tú los salves. Y mis hermanos, vamos a tomar vamos a seguir, ¿verdad? Vamos a seguir. Para que así yo pueda ver cómo van las cosas muy bien con ellos, con aquellos a quienes tú has escogido.
para que yo pueda regocijarme en el gozo de tu nación y gloriarme en tu herencia, en tu heritage, en tu herencia, porque el Señor escogió a Sión, escogió a Jerusalén como su herencia para Él. Juntos con nuestros ancestros, nosotros hemos pecado. Y yo les voy a rogar aquí, sí, que pensemos en nosotros, no en el pueblo de Israel, porque cada palabra está diciendo de nosotros. ¿Cuál de nosotros puede darle correcta alabanza? Estamos perdidos de Dios casi. Pero el Señor, el salmista dice, recuérdame cuando tú muestres el favor a tu pueblo. Y vamos a decirle, Señor, recuérdame cuando tú muestres el favor a tu pueblo que ahora va a pasar por la prueba más dura de su vida, de su existencia, el pueblo vivo, por todos los errores y pecados de los pasados también. Verso 6, junto con nuestros ancestros nosotros pecamos, hemos pecado, ¿no es cierto? Junto con los de atrás hemos pecado ahora, porque la Biblia está dispuesta aquí para todo el que quiera leerla. Hemos hecho mal, hemos hecho errores, hemos actuado wickedly, malvadamente. Nuestros ancestros en Egipto fallaron de captar el significado de tus maravillas. Ellos no mantuvieron en mente tus grandes obras de gracia, pero se rebelaron en el mar de Suf. Y así los israelitas no mantuvieron en mente lo que hizo el Señor en Egipto para sacarlos de ahí. Y nosotros se nos olvida después de tomar el bautismo, después de que decimos, nos dedicamos al Señor y decimos ahora una nueva vida y ahora nos sepultamos y somos levantados a una nueva vida. Y entonces ya después se nos olvida que esa nueva vida debemos vivirla por el Espíritu del Señor, porque también no nos fue enseñado y no lo aprendimos así. Ni siquiera en el bautismo ahora se enseña todo esto. Pero cuando somos sepultados y levantados a la nueva vida en Cristo Jesús, no es porque solamente, no es por nuestro propio esfuerzo, no. Es porque el Espíritu de Dios muere en nosotros. Es porque Cristo está arraigado en nuestros corazones. Pero se nos olvida de esto y entonces empezamos a marchar la vida cristianamente, pero caminando solos, nosotros solos. Se rebelaron, dice, con todo, Él los salvó por su propio nombre, por la gloria de su propio nombre, para hacer conocer su poder majestuoso, su poder, su omnipotente poder. Él reprendió al mar de Suf, y se secó. Él los dirigió, los llevó a través de las profundidades como por un desierto. Qué tremendo caminar en un desierto seco. No solo partió el mar, sino que sopló ese viento para que secara todo donde ellos pudieran caminar y llevar sus cosas. Él los salvó de las manos hostiles de los egipcios, ¿no es cierto? Los redimió del poder del malvado, de los que buscaban su mal. El agua se cerró sobre sus adversarios. Ni uno de ellos fue dejado vivo. Y mis hermanos, nosotros avanzamos en la vida, la vida como cristianos, y vemos maravillas del Señor. Y al principio vemos tantas maravillas, ¿no es cierto? Yo recuerdo mi bautismo, cuando yo me entregué al Señor, ¿verdad? Y cuando renové mi pacto con el Señor, era una nueva vida, era algo
que yo no podía quedarme. Había algo en mi corazón que me hacía una gratitud, un amor a mi Señor. Y entonces yo empecé a hablar y hablar y hablar a la familia. Y empezaba a llevar a las personas a escuchar la palabra de Dios por muchos. Y mis hermanos, porque el Señor estaba en mi vida. Pero ¿qué pasó después de los años? Todas estas enseñanzas erróneas que también se mezclan con la verdad traen en nosotros una apatía, Y entonces nos olvidamos de la experiencia. Por eso es que Apocalipsis al mensaje a Éfeso dice, recuerda tu primer amor. Recuerda dónde caíste, dónde fue que ahí perdiste tu primer amor. Ellos entonces, después ya que fueron los egipcios enterrados, dice, ellos entonces creyeron tus palabras. Y ellos cantaron tus praises, tus alabanzas. Pero pronto ellos se olvidaron de tus hechos y no esperaron por tu consejo. Mis hermanos, estamos viendo aquí nuestra experiencia personal y la experiencia del pueblo de Dios. El pueblo adventista fue traído del mar donde la ramera se sienta, porque la bestia salió del mar. El pueblo fue sacado con mano poderosa del mar. El pueblo adventista, el primer pueblo adventista del Señor, que viene a ser desde que 1844 hasta la muerte de la sierva del Señor, 1915. Entonces, pero dice, ellos creyeron porque pues fueron salvados. El Señor les envió profeta por medio de Miller, predicó la segunda venida, todo como está escrito en la palabra, y lo hemos visto en la de Apocalipsis, en las predicaciones de Apocalipsis. Y surge el pueblo ahora, ¿verdad? Y alaban al Señor, alaban sus hechos, y surge la iglesia pujante, la iglesia pequeñita, pero que va creciendo con tanto sacrificio, con tanto sacrificio de los pioneros para levantar. Y ahí van, y el Señor los levanta y les da su poder, ¿verdad? Pero ya después de unos años, ¿verdad? Ya empezó, el Señor había dicho de Filadelfia, voy a poner en ti, y es lo que el Señor quiere decir, que habría en Filadelfia personas que se decían ser judíos y no lo son. Y en nuestro tiempo podemos decir que decían creer en el Jesucristo, ¿verdad? En el Jesucristo judío, pero que no creían en realidad. Y eso es lo que ha pasado. Porque no creyeron en el Hijo de Dios, así como los israelitas no podían concebir que un ser humano fuera hijo de Dios. Y lo llamaban blasfemo. Y es lo mismo que pasó aquí. Así que en el desierto ellos dieron suelta a su insaciable greed, a su insaciable apetito, ¿verdad? Pero aquí dice de covetousness, su insaciable deseo por lo que no tenían, ¿verdad? Y era la carne que comían en Egipto. Y en los wastelands, en los desiertos basureros, por decir así, ellos pusieron a Dios a prueba. Porque ellos estaban pidiendo las ollas de Egipto, ellos pedían la carne que comían antes. Fíjense bien, la carne que comían antes, cuando estaban en el mar. El pueblo adventista, algunos de ellos, estos que no eran judíos, que no creían en un
Mesías judío, como vino, estos insaciables querían la carne de Egipto. Y el Señor les dio lo que ellos deseaban. Pero entró meagerness, entró en sus corazones también y los reprendió en sus corazones. Luego, después de esto, dice, en el campo, verso 16, ellos se pusieron celosos de Moisés. Fíjense nada más. Así es. Y de Aarón también. En Aarón, el santo del Señor. Porque Aarón es el tipo de nuestro Señor Yeshua. Y el pueblo se puso celoso y la tierra se abrió y se tragó a Datán, a Abiram y todos los que estaban con él. Y se cerró sobre Abiram, Alice. Un fuego ¿verdad? Un fuego ardió contra este grupo y las flamas consumieron a los malvados. Y esto es lo que esperamos ver, ¿verdad? Esto fue en figura, porque esto es lo que sucederá con los malvados que han desviado a la iglesia, al pueblo adventista de su sendero correcto. En Horeb, verso 19, ellos se hicieron un becerro. Ahí está el becerro, el primer becerro. En Horeb apenas tenían 50 días cuando ya habían llegado al monte Horeb. Estaban frente al Señor, vieron, les dio sus mandamientos. Por eso es la fiesta de ay, Señor, de las 7 semanas que terminan en Shavuot, ¿verdad? Y entonces, porque ahí es donde llegaron enfrente del monte. Ahí estaban, 7 semanas después de haber salido de Egipto, más un día, y estaban esperando la ley del Señor. ¿Y qué hicieron? Se hicieron un becerro. Y el pueblo adventista del séptimo día, el pueblo adventista hizo lo mismo. Porque estos que estaban adentro, entonces hicieron el primer becerro de oro, el becerro de oro, que es el símbolo de el Dios Jesucristo, el Dios igual al Padre. Y ahí empezó. Casi que el Señor nos da hasta las fechas, ¿verdad? Para 1915, en la divinidad de Jesucristo ya estaba instalada. Y no es que Jesús no sea divino, pero es lo que es Jesucristo, que no es un Dios separado de su Padre. Jesucristo no es otro Padre, no es una trinidad de dioses, y lo hemos estudiado. Pero ese fue el primer becerro de oro que hicieron. Y lo adoraron una imagen de metal echado. Y ellos cambiaron la gloria de Dios, por la imagen de un buey que come pasto. Y mis hermanos, nuestro Señor Yeshua no es un buey que come pasto, pero está representado nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, es el que pide la ofrenda del buey para antes de aparecerse a su pueblo. Esa es la ofrenda de paz, porque el buey es el que lleva el peso de toda la carga, es el que jala, es el que va, es la fuerza, y la fuerza es nuestro Padre, su Espíritu. Y ellos convirtieron en un becerro, y el pueblo adventista lo convirtió en otro Dios. No fue suficiente el Padre, ahora hicieron otro Dios. Se olvidaron de Dios, quien los había salvado. Se olvidaron del Padre que los había salvado.
quien había hecho grandes cosas en Egipto, maravillas en la tierra de Ham, hechos terribles en el mar de Saf. Por lo tanto, él dijo que él los destruiría. Y él lo hubiera hecho si no fuera que Moisés, su escogido, se estuvo delante de él en medio para volver atrás su furia destruidora. Y Moisés es el tipo de nuestro Mesías, de nuestro Yeshua, justamente del cual estaba naciendo el becerro. El Señor, nuestro Mesías, estaba allí con el Padre y con Moisés hablando la ley de Dios, y ellos estaban haciendo el becerro del Mesías ahí, un Dios. Esto es lo que hizo la iglesia adventista. También trayéndose la herencia, volviendo al mar, como dice antes, volviéndose, querían la carne de Egipto, querían volver de donde salieron. Y a nosotros el Señor nos sacó del mar del pecado, de donde la bestia se sienta, de la creencia errónea, el vino de la fornicación, del adulterio, contra Dios de esta mujer, de esta iglesia. Enseguida ellos rechazaron la tierra hermosa. No confiaron en la promesa del Señor, sino que se quejaron en sus tiendas y no obedecieron a Adonai. ¿Qué pasó en 1888? Cuando el Señor los llevó a la entrada de la tierra prometida, a la entrada, justo en la entrada de la tierra prometida, estuvieron ellos. Ay, Señor, 1888, estuvieron a la entrada. Todavía hubieran tenido que avanzar y como el símbolo de los israelitas, ¿verdad? Conquistar todas las naciones, acabar con las naciones. Y este es el símbolo de acabar con la idolatría por medio de la predicación, lo que hará el remanente fiel ahora al final. Eso pudiera haberse hecho ya después de 1888, el Señor hubiera venido antes. Pero no creyeron tampoco. Tampoco creyeron. Y los pastores, los dirigentes, hicieron todo lo que quisieron. Elena de White se pasó toda su vida hablando de la justificación por la fe. Yo leí completito 1890 de la Review and Herald, y donde quiera usted lea, usted puede ver justificación por la fe allí en las palabras de la sierva del Señor. Y los pastores predicando y no aceptaron los dirigentes del pueblo, no aceptaron. Y se sobrepusieron a la profeta del Señor. ¿Y qué es lo que pasa ahora? El pueblo está haciendo lo mismo ahora, ni siquiera la reconoce, a la que el Señor ha enviado. Entonces, levantando su mano, él les juró a ellos. Fíjense desde cuándo el Señor le juró al pueblo adventista que él los would strike them, él los borraría, los tiraría, los dejaría tirados en el desierto. Y así también a sus descendientes entre las naciones, dispersándolos en las tierras extrañas, en tierras lejanas. Y esto es lo que viene muy pronto, en estos próximos meses ya. Ahora ellos, pero ahora ¿qué hicieron después que dice, el Señor levantó su mano? Y desde entonces el Señor levantó su mano también contra estos que estaban haciendo mal. Y levantó la mano contra ellos en 1888. Ahora, ¿qué hicieron después? Ellos, they joined themselves to Baal Peor. Ellos se unieron a Baal Peor. ¿Recuerdan cómo se unieron? Que estaban allí para pasar, para cruzar
Hasta el nombre lo dice todo, Baal Peor, porque adoraron, dice aquí, y comieron carne sacrificada a cosas muertas. Así ellos le provocaron al Señor en su enojo con todos sus hechos, para que la plaga rompiera entre ellos. Entonces, cuando el Señor iba a matar a todo el pueblo allí, entonces Pinchas, uno del sacerdocio, se levantó y ejecutó juicio. Fue y atravesó a la princesa, la hija del rey, del pagano que se había venido, el príncipe israelita la trajo y la metió a su tienda y ahí juntos los atravesó con la lanza. Ese es el juicio que hizo Pinchas para que la plaga fuera detenida. Y a este le fue acreditado como justicia a través de todas las generaciones y para siempre. Mis hermanos, si en el pueblo adventista se hubiese levantado un pastor sencillo y humilde, los siervos del Señor, un siervo del Señor como aquí, y hubiera atravesado y decir, esto es falacia, esto es mentira, el pueblo hubiera sido sacudido, a ver pues qué estamos haciendo. Pero el pueblo adventista aquí no se levantó, siguió unido, fue peor que ellos. Ellos le enojaron en la fuente de Meriba, y Moisés sufrió por su culpa, porque ellos le hicieron amargar su espíritu y él habló sin pensar y cometió pecado y ya no le fue permitido entrar a la tierra. Y eso es algo, y eso podemos verlo, mis hermanos, en la sierva del Señor también. Estos de 1888, cuando el Señor levantó su mano, que no quisieron entrar, porque no aceptaron el mensaje de la justificación por la fe, que ahora predico por la gracia del Señor. No lo quisieron aceptar. Y en cambio, en lugar de esto, para 1931 ya estaba la propuesta de la Trinidad hecha. Ellos apagaron la voz del Espíritu, no escucharon a la profeta del Señor. Y así que él estaba por ejecutar juicio. Y yo creo que si no lo ejecutó fue porque la sierva del Señor en realidad se levantó como Pinchas y empezó a predicar la justificación por la fe toda su vida, que le restó, ¿verdad? Porque en 1915 murió. ¿Y qué sucede? Solo 11 años más, 15 y 15, 31, y esto ya, pues ya viene, ya estaban todos enseñando aquí y allá, ¿verdad? Como hemos estudiado antes. Pero ya para 1931 ya estaba listo para ser propuesto. Ellos fallaron. Esta fue la falla, es la falla de la Odisea. Ellos fallaron en destruir a los pueblos como Adonai se los había ordenado, sino que se unieron con Baal Peor. Se unieron a los que ofrecían sacrificios a cosas muertas como el papado. Ellos fallaron en destruir a las gentes, fallaron en dar el evangelio que destruye toda esa abominación de enseñanza de la Babilonia. Pero se mezclaron con las naciones. Oh no, nuestros servicios están muy apagados, no tienen caso, no tienen chiste. Y entonces ven a los otros bailando y danzando y empiezan a poner un poquito de tamboril, un poquito de acá. Y la música del Señor fue dejada a un lado y la iglesia empieza a cambiar. Fue tan triste para mí
atestiguar esto y soy testigo. Soy testigo de esto. Y no digo nombres por no hablar. Pero empezaron a querer ser como ellos y aprendiendo a seguir sus caminos, se fueron a servir a los ídolos, a sus ídolos, quienes fueron una trampa para ellos. Ellos también sacrificaron a sus hijos y a sus hijas, a los demonios. Sí, ellos derramaron sangre inocente, la sangre de los suyos propios hijos y hijas, a quienes ellos sacrificaron a los ídolos falsos, a los dioses falsos de Canaán, los dioses cananitas. Polluting the land with sangre, con la sangre, contaminando la tierra con la sangre. Así ellos fueron desecrados por sus hechos. Ellos se prostituyeron por sus acciones. Y cada palabra, mis hermanos, aplica. Cada palabra aplica al pueblo adventista. Porque queriendo ser como las iglesias, se fueron tras el tipo de adoración de las iglesias y después se fueron a aprender cómo predican ellos, aprender cómo pueden traer multitudes. Ahora ya no tenemos iglesias pequeñas en todos los lugares, ahora vamos a tener unas iglesias grandes para traer toda la gente en un lugar. Y aprendieron también a adorar a los ídolos que ellos adoran. Porque de ahí para 1980 se instituyó la Trinidad y el Espíritu Santo, la naturaleza divina, santa y pura de nuestro Padre, fue hecha otro Dios, como Él mismo Padre. Así como Jesucristo lo hicieron otro como el mismo Padre. Ellos sacrificaron a sus hijos. Todos estos sacrificaron sus hijos a los demonios porque los crecieron en la doctrina de adorar a los muertos como adora Roma. En la doctrina satánica, cananita, babilónica de Roma. Y todos aquellos que han fijado a sus hijos en esta falacia, adorando dioses que no es Dios, todos están sacrificando sus hijos, porque ya no los van a poder sacar de ahí. Solamente el poder de Dios puede sacarlos de ahí. Y entonces puede traerlos a conocer la verdad si sus corazones son dóciles. Y dice aquí, por eso la furia del Señor se encendió contra su pueblo. Y Él detestó a su herencia y los entregó al poder de las naciones. Y aquellos que los odiaban gobernaron sobre ellos. Esto es lo que está pasando ahora. La iglesia se mezcló tanto, el pueblo adventista se mezcló tanto, hasta con Roma papal, para estar metido con la libertad religiosa, cantando Laudato Si. Está tan metida, tan enredada en los negocios de las iglesias cristianas apóstatas y de la iglesia popular del papado, está tan enredada en ellos, que ahora ellos también tienen que decir sobre él. Ahora la iglesia está supeditada casi a las órdenes de Roma. Y esto es hablando, dice, estás exagerando. No. Daisy Escalante tuvo un sueño en que vio cómo llevaban a la gente de los edificios, a un edificio
en este tiempo del fin. Y ellos y eran entrados y ella le fue permitido ver. En un cuarto estaban unos atados con cadenas, bien encadenados. Y en otros estaban amarrados con cuerdas. Y en otro cuarto los vio como con un tejido alrededor todo. Tres tipos de personas. Tres tipos de amarrar, tres formas de amarrar al pueblo del Señor. Una con las cadenas, esto es a la fuerza, esclavizados. Y esto es lo que sucede ahora. Por los contratos hechos, por las promesas hechas y por todo, ellos están metidos con la iglesia, con el papado. Ahora los que están con cuerdas son aquellos que les tiran la cuerda, ¿verdad? Y los traen y ahí van como ovejitas y las amarran y las ponen al sacrificio. Y luego están los que están weaved in, los que están tejidos con el tejido alrededor y amarrados por el tejido. Como una araña encierra a la mosca y la pone en su cocoon y ahí le saca la sangre. Estos son todos los que han sido enredados por la doctrina y que verdaderamente creen la doctrina de la Babilonia. Los que están encadenados están esclavizados. Y los esclavos no están casi por voluntad. Porque ellos saben que no son esclavos. Pero en este caso, no en la esclavitud, ¿verdad? La esclavitud fue otra cosa. Pero en este caso, la esclavitud fue voluntaria. Ellos se fueron, se metieron y ahí están atrapados con las cadenas. Y los que van atrás de ellos, ahí van con las cuerdas. Y los que están ahí adentro, ya enredados en todo el cocoon de las doctrinas y de las falacias de la ramera, del vino de la ramera. Dice que por eso es que Él los entregó. Esto significa, los entregó. Y ellos ahora ruled over them, gobiernan sobre ellos. Por eso es que se levanta ahora otra vez. Porque no hicimos el trabajo, la iglesia, el pueblo no hizo el trabajo de acabar con todas las naciones paganas. No a punta de espada, sino con la espada del Espíritu. No apagó los dardos del enemigo, no se fue peleando por todas las naciones. Se hizo burocracia. Los pastores son flojos. Flojos hasta para escudriñar la verdad y ver. Y el Señor les mostraría si ellos quisieran ver. Muchas veces el Señor quiso rescatarlos en todo este tiempo, pero ellos se mantuvieron haciendo planes para rebelarse. Oh, claro, surge un grupo aquí predicando una cosa, surge otro acá para sacudir a la iglesia, pero ellos pum, 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 pum. Tanto que ni siquiera la sierva sencilla que el Señor ha escogido, que escogió para ayudarnos a pasar este tiempo del fin, para traernos aquí la seguridad de que el Señor está con nosotros. Ni siquiera la toman en cuenta. Pero ellos se mantuvieron haciendo sus planes para rebelarse. Por eso ellos fueron traídos abajo por sus propios hechos malos. Pero fíjense ustedes, dice, still, aún el Señor con esto tuvo misericordia de su desgracia, de su distrés, de su angustia. Y cuando ellos clamaron al Señor en su angustia, cuando el israelita clamaba en su esclavitud en Babilonia, clamaba, perdóname por haber adorado a esos dioses falsos. Perdóname por haber ido a Shomrom, a Gilgal a adorar, por haber ido a Betel y a Gilgal
adorar esos becerros y por hacer lugares altos y por poner postes de adoración y por hacer todas las suciedades de abominaciones que hice contra ti. Perdóname. Cuando ellos oraban así, el Señor los escuchaba. Porque el Señor dice que para bendecirlos a ellos, mantuvo en su mente su covenant, su pacto con ellos. El Señor es fiel. Nosotros somos infieles, pero el Señor es fiel. Él mantiene su pacto con nosotros hasta el último momento de nuestra vida, hasta que digamos no, o hasta que digamos, Señor, ayúdame, perdóname, yo no sabía, fui entrampada y fui torpe por no buscarte. Yo tengo la culpa, Señor, perdóname. Perdona mi ignorancia, mi indolencia, mi indiferencia a tu palabra. Perdóname por no pedir tu espíritu. Perdóname porque olvidé mi primer amor. Perdóname porque me olvidé de ti. Porque no te conocí como debiera conocerte. Perdóname. Ay, mis hermanos, Él tuvo misericordia cuando Él oyó los gritos de sus hijos. Y tendrá misericordia de nosotros, de ustedes y nosotros, como ha tenido misericordia de su sierva. Él tendrá misericordia de su pueblo. Si decimos, sálvanos, Adonai, nuestro Dios, nuestro Elohim, sálvanos. Júntanos de entre las naciones para que podamos dar gracias a tu santo nombre. Y traer gloria a tu nombre y adorarte y alabarte. Mis hermanos, más claro. Blessed be Adonai, the God of Israel. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel. Desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Ahora que toda la gente diga, amén, aleluya. Y mis hermanos, esto es lo que el Señor quiere. Que volvamos a Él, que así como el Israel tipo para nosotros, hemos cometido adorando la Trinidad, el pueblo que ha adorado la Trinidad, cuando hemos sido metidos en la Trinidad de dioses, cuando la Escritura habla de un solo Dios verdadero y podemos comprender quién es Dios, quién es Yeshua ahora. Este mensaje es la verdad presente, la verdad de Dios presente que nuestro Elohim, nuestro Dios, nos puso para este justo momento. Es el mensaje que Él hubiera abierto en 1888 las puertas para salir y conquistar las naciones. Y este es el mensaje que nos va a abrir la puerta y nos va a dar el poder para poder hacer esta obra maravillosa de la predicación del Evangelio. No importa cuán pequeño eres, no importa cuán insignificante, cuán débil tu memoria, cuán ignorante. No importa. Y esto lo puedo atestiguar yo. Porque el poder del Omnipotente descansa en sus hijos. Y cuando yo digo esto en alguna red social, se me toma como que estoy hablando algo que no es, ¿verdad? Pero Pablo dice que estas cosas
las cosas del Espíritu se entienden espiritualmente. El Señor a través de Pablo nos dejó bien claro. Hebreos dice que son para aquellos que, para la gente madura. Esta es vianda sólida. Esta no es leche para andar batidos de todo tipo de frutas y de doctrinas. Esta es la vianda sólida, es el maná, es el pan que descendió del cielo. Es la vida de nuestro Yeshua en nuestra vida. Este es el Evangelio de Cristo. Y para recibir este Evangelio, lo reciben aquellos que por su ejercicio, por su consagración al Señor, han madurado y no son bebés que necesitan tomar leche, sino que son personas citadas en el conocimiento del bien y del mal, dice Pablo en Hebreos. Y yo no estoy exaltándome a mí misma, yo puedo testificarles, sí, que cuando yo hablo la palabra del Señor, si el Señor no la habla, usted lo notará enseguida. Porque yo no me acuerdo ni de nada. Porque mi memoria no es buena. Nunca fue buena y ahora es peor. Y porque tartamudeo, porque todos los defectos que tengo, ¿verdad? Pero es el Espíritu del Señor el que habla. Es el Espíritu de Dios el que usa los labios de aquel que quiere hablar la verdad. Y yo le animo, mi hermano y mi hermana. Olvídese, pastores, olvídense de todo lo que aprenden en la escuela, en las universidades. Ojalá y pudieran borrarlo de su memoria y olvidar toda su filosofía, todas sus lecciones de filosofía, todas sus lecciones de todo. De cómo hablar, cómo atraer a la gente y ahora cómo hipnotizar a la congregación. Peligro, mis hermanos y mis hermanas. Los pastores son astutos y saben cómo hipnotizar. La serpiente, cómo hace la víbora, hipnotiza a sus presas, ¿verdad? Las tiene y luego se las traga. Luego las pesca. Es lo que hacen los pastores ahora. Yo les ruego en el nombre del Señor Yeshua, la Biblia y solo la Biblia, el espíritu de profecía también. Yo no tengo libritos pequeños, en realidad casi, yo estudio online, todo lo que estudio es online, pero estos son mi backup, por lo menos con los principales libros, ¿verdad? Pero la Biblia es la principal. Elena de White dice que la escritura, la palabra de Dios es la única, nuestra única salvaguardia en este tiempo. Y yo les llamo a volverse a la escritura y a volver al Señor. Porque, y ahora que cuando lean ustedes en Israel todo lo malo que hicieron ellos, sepa que eso es lo que está haciendo usted. Entienda que eso es lo que estamos haciendo cuando estamos adorando otros dioses, que no es el Dios que reclama una y otra vez que Él es uno solamente. Hay tanto que tantas decenas y decenas y decenas de versículos que puedo citarles en las que el Señor dice: vosotros sois mis testigos, dice Adonai, y mi siervo, a quien yo he escogido, para que ustedes puedan saber y confiar en mí y entiendan que yo soy Él. El Señor Yahweh, nuestro Dios, está diciendo que Él es el Mesías. Él es el Mesías. Dice: ningún Dios fue producido antes de mí, ni lo habrá, ni lo será después de mí. Yo soy Adonai, yo soy el Señor. Fuera de mí no hay quien salve, no hay deliverer, no hay libertador.
Fuera de Él no hay libertador. Él es nuestro libertador. Yo lo he declarado, he salvado y lo he proclamado. No algún Dios ajeno entre ustedes. Por lo tanto, vosotros sois mis testigos, dice Adonai, que yo soy Dios. Desde que empezaron los días, yo he sido Él. He is He. Yo he sido Él. I have been He. Yo he sido Él. Y este es el misterio maravilloso del Señor y que hemos explicado cómo es esto, ¿verdad? La naturaleza, el Padre, su ser entero, dice Colosenses. Le plació poner su ser entero en su Hijo. Reina Valera hizo mucho mal los traductores, ¿verdad? Porque ponen divinidad, divinidad. ¿Por qué? Porque son trinitarios los traductores, por eso. Pero la palabra de Dios, búsquese una Biblia no trinitaria. Una Biblia no trinitaria. No hecha por trinitarios, que también hay quienes se rayan en lo que no debe ser, pero bueno, mis hermanos, nuestro Yeshua es Dios encarnado, es el Espíritu del Padre encarnado. Y a la vez es el Padre y es su Hijo Espíritu y su Hijo, y luego hecho Hijo humano. 3 dignatarios celestiales. Nosotros veremos como dice Juan 14, que entonces, cuando lo veamos venir en gloria, ¿verdad? Entonces veremos que Él está en el Padre y nosotros estamos en Él. Y entonces nuestros ojos van a decir, ay Señor, lo que yo entendía así apenas, así lo arañaba y lo entendía poquito. Ahora puedo ver cómo es que Cristo está en su Padre y nosotros estamos en Él. Que el Señor los bendiga. Es mi oración, Señor, que mis hermanos puedan tener y gozar la libertad que hay Señor, es mi deseo y mi oración esta mañana, te ruego, en el nombre poderoso, glorioso de nuestro Yeshua, de nuestro Señor Jesucristo, del glorioso príncipe Emmanuel, tu amado Hijo. Señor, tu Hijo Espíritu, y luego hecho un ser humano. Señor, en ese glorioso nombre que tú nos has dado, tu naturaleza divina, tu Espíritu, en nosotros, Señor. Que vengas, te rogamos, que vengas a nuestros corazones, que vengas a los corazones de mis hermanas y mis hermanos, y que ellos puedan experimentar la gracia, el gozo, la paz, la seguridad que podemos tener de que cruzaremos por este desierto que vamos a cruzar ahora, que va por este desierto que vamos a llegar hasta la tierra prometida, que son solamente un poco de tiempo por tu gracia, porque tú lo has acortado y lo podremos ver en nuestra vida, en el tiempo de nuestra vida, en estos años. Señor, gracias, muchas gracias, porque has traído tu salvación, porque tu Espíritu glorioso ahora sí está libre, está buscando a sus hijos para poder bendecirlos y habitar en ellos y darles el poder del cielo para poder levantarse y predicar. Señor, ya es poquito lo que falta para esto. Pero mientras tanto, tú sigues llamando a tus hijos, salid de las costumbres y de los pecados de Babilonia, salid. No quieras las ollas de Egipto, no quieras regresar al mar, a la adoración idolátrica de la cual saliste.
Tienes que venir al Dios verdadero. Y ahora, Señor, te ruego por cada uno y cada una de las personas que me escuchan, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo habite en sus corazones y en el mío, para gloria de tu nombre. Que su Espíritu esté en nosotros, que Yeshua esté en nosotros. Y Señor, que en el día que viene bien pronto podamos ser transformados a tu imagen y a tu semejanza. Y ahora sí, para nunca más volver a conocer nada que sea pecado, sino todo será santidad, gozo y regocijo por toda la eternidad. Gracias porque nos has dado, nos has sentado en lugares celestiales, como dice tu sierva. Nos sentaste, Señor, en lugares celestiales con tu Hijo amado y nos haces participantes de su naturaleza para que tú puedas vernos en tu Hijo amado, en tu espíritu mismo, imbuidos en tu espíritu, reconciliados contigo, no en el sentido de que yo estoy enojado y ahora ya me reconcilié, no. La reconciliación de nuestra naturaleza pecadora con tu naturaleza pura y santa y justa y buena. Gracias, Señor, por el poder que hay en tu espíritu. Gracias, Señor, porque ahora podemos conocer y entender y disfrutar la paz y el gozo y la seguridad de tu presencia en nuestras vidas. Gracias en el nombre glorioso de Yeshua. Amén.